Vamos a pasar al siguiente tema, que nos hemos extendido un poco más de la cuenta. y este lo trae Manuel, que es Vale, el tema de una encuesta de la OCDE que salió hace un par de semanas, si no recuerdo mal, ¿no? pues sí, creo que hace un par de semanas, sí. Vale, pues básicamente, bueno, ahí se puede ver, pero vamos, es un estudio estudio de la OCDE, que en España confiamos menos en las instituciones por la gran desconfianza que generan los partidos políticos. Solo el 18% de las personas valora como positivamente los partidos políticos, pero vamos, que están en la cola junto con los parlamentos, ¿vale? Que es otra institución la peor valorada. Bueno, yo para poner un poco en contexto a la gente, me he hecho una chuletilla aquí, ¿vale? Y es principalmente que es la OECD, ¿vale? Que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico bueno, tiene su sede en París y está formada por 30 países, ¿vale? Que trabajan conjuntamente pues, para conseguir desarrollar sus economías y sociedades, ¿vale? Todo esto nace desde cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En 1947 se crea esta asociación junto también con la ONU y el encargado de todo esto fue el Plan Marshall, es decir, los Estados Unidos, los papá de Estados Unidos, que es Bienvenido, la que... bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall, que yo, de verdad, que estoy alucinado de lo que estoy aprendiendo ahora mismo con 50 años, de todo lo que nos han engañado durante todos estos años, estos americanos. Pero bueno, independientemente de eso, hay varios países, desde 1961 prácticamente todos son europeos, y bueno, pues aquí hace poco bueno, pues aquí se han Sí, sí. adosado otros, pero vamos, todos del término anglosajón, Japón y Corea, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda. Quiero decir que no está China, ni no está Rusia, y no hay otro tipo de países, ¿no? Con economía comunista. Y bueno, los países de la OCDE, digamos, que están en esta OCDE, son el 80% del PIB mundial. O sea que tienen un peso específico bastante grande en lo que es temas económicos y tal. La función, pues bueno, lo que hacen es producir una amplia variedad de estadísticas y también pues publica centenares de libros al año, recopila datos, analiza cifras y pone líneas de acción a seguir para fomentar el crecimiento económico, digamos, a nivel mundial, ¿no? Aunque nace un poco del tema europeo, pero al final es a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a dar por buenas las estadísticas que publican, etcétera. Yo he encontrado un artículo en un periódico que leo, bueno, vamos, es de ámbito boliviano, aunque, bueno, el periodista, el director es chileno y hace unas editoriales bastante buenas a tener en cuenta, ¿vale? Y habla, dice las instituciones, por el tema de las instituciones y el tema económico, de lo que venimos de la OCDE, vamos. Y son estos, han conseguido el Nobel de Economía en 2024, esta gente de aquí, no voy a leer los nombres que son muy difíciles, ya lo leéis aquí vosotros, Vale. ¿vale? Toda esta gente. Bueno, lo que han dicho es que una cosa súper importante que yo me he quedado un poco así. Las instituciones, o sea, el Estado, lo que genera el Estado, que son las que concentran un poco el poder y los recursos, ¿vale? Espera, que me pierdo un poquillo aquí. Bueno, las instituciones activas concentran el poder y los recursos en manos de una élite explotando a la mayoría, limitando sus oportunidades de desarrollo. Quiero decir que depende cómo esté diseñado el Estado, se puede crear un país que se desarrolle o que pueda desarrollarse más y no manejado por ellos, vamos a decir, ¿vale? Entonces, lo que dicen es que las instituciones inclusivas fomentan la inversión, la innovación y el desarrollo humano al garantizar derechos políticos y económicos para amplios sectores de la sociedad. Es decir, que no limitan en un sector en concreto con un control concreto. ¿Vale? Como nos quieren hacer ahora, ¿no? Nosotros somos el país, digamos, del turismo y de esto, no nos dejan diversificar, nos tienen atados un poco en eso, ¿no? Lo que dice esta gente, estos nobles, es que con un Estado que promueva ese derecho a poder tener negocios, a poner facilidades a que la gente emprenda desde abajo con cualquier tipo de negocio y poder participar en esta sociedad global, tienen más posibilidades de crecimiento económico que otras. Pone el ejemplo de Bolivia, que enfrenta desafíos institucionales significativos, un sistema judicial en pedazos, corrupción, un Estado de Derecho débil y un sistema político que sigue favoreciendo a una
nueva élite rentista formada por sindicatos y organizaciones sociales. Quiero decir que vamos un poco en camino de eso. Nuestra propia corrupción y nuestra propia, tal y como está el país en estos momentos ahora mismo, en esta decadencia, está impidiendo ese crecimiento económico. O sea, ellos mismos están poniendo un contrapeso para que no podamos crecer. Estamos como controlados y encorsetados de una manera que es imposible. Entonces, bueno, pues de ahí viene lo del tema de la encuesta que venimos, que es la asociación, es la peor valorada, pero por todos, por los propios que sufrimos eh, eh, todos los impuestos y todo el peso económico que nos produce el Estado y la imposibilidad de crear nuevos negocios. Es que los costes de los negocios ahora mismo son imposibles. Ujú. ¿Cómo no va a estar peor valorado que la policía o que los militares, vamos a decir? No sé qué opináis vosotros. En ese gráfico, o sea, lo que se ve, el punto amarillo es la opinión media de la OCDE y la barra azul es la de la opinión de España. Entonces, lo que se ve es que, en general, la opinión de los partidos políticos es muy mala. Pero es que en España es mucho peor que en la media. O sea, si en general la gente tiene mala opinión de los políticos, en España la opinión es todavía peor. Y lo mismo del Parlamento y de lo siguiente que es las noticias de los medios, que es otro tema que está últimamente muy candente en España, sobre los bulos y estas cosas. Yo creo que esto, o sea, al final lo que, independientemente de la organización que sea y tal, lo que demuestra es un descontento ciudadano y un rechazo a los partidos políticos que no se visibiliza en ningún lado, porque ahora mismo tú miras los parlamentos y están todos llenos. Ahora mismo sí que vemos, yo creo que esto es como una olla a presión, no estás dejando escapar el aire y al final va a estallar, porque lo que estás haciendo es tapar ese descontento que hay de la ciudadanía y llega un momento que puede explotar. Explotar cómo, porque yo he aterrizado en escaños en blanco y he visto una alternativa realmente buena. Esto es pan publicidad, ¿no? Pero es que realmente no, como ciudadano, ¿no? La impotencia de no poder hacer absolutamente nada, ni incluso una manifestación ahora mismo creo que es manejada por los políticos de un lado y de otro, ¿no? La gente saliéndose a la calle a través pues esto, de esas subvenciones de las asociaciones para que vayan y a su llamada y generar esa fuerza, ¿no? Pero es que yo ahora mismo me voy a limitar y la única manera que veo y la única escape que veo es escaños en blanco para poder presentar ese descontento y que se visualice. Y Sí, la pena es no tener ese escaparate eso o ese es. trampolín Eso para que es. mucha gente pueda vernos. Y es la pena y la impotencia que tengo ahora mismo de que se hará, que se llegará. Pero Sí. esa ya opresión, ¿por dónde va a explotar? El sistema, desde luego, no da ningún mecanismo de protesta. Y ese es el problema. Esa es la olla a presión. El escaños en blanco es una opción que pretende hacer eso, pero es lo que decías, que si no tiene recursos, no tiene visibilidad en los medios, a pesar de que deja un ayuntamiento vacío y no hay ningún medio que lo diga, cuando es una cosa que dices, joder, pues esto es como para que sea una noticia, aunque sea como curiosidad. O sea, ese mecanismo no está funcionando, obviamente. Escaños en blanco, pues ahora está empezando a crecer un poco y lo empieza a conocer más gente, pero no es suficiente como para liberar esa energía. ¿Cómo va a explotar? Pues cosas como la que hemos visto en Valencia, de empezar a tirar barro y palos a los representantes políticos, que yo entiendo yo entiendo el cabreo, yo entiendo pero tampoco creo que sea un mecanismo deseable. O sea, no creo que esa sea la forma de afrontar el problema y de solucionarlo. O sea, la guillotina al final pues es una patada para adelante, porque luego tendrá que venir otro y acabarás en el mismo pozo otra vez. No se te oye, Valentín, estás Valentín, muteado. no se te oye. Estás muteado. Ahí. Sí, Ahí, me ahora sí. quité antes. No, el problema es cuando a la gente se lo quitas todo. Esto Sí. es un poco, o sea, el hambre que cuando la guillotina era, el hambre que había en aquel momento en Francia, puede que no fuera culpa en aquel momento de los reyes, porque creo que hubo sequías y que, aparte de las guerras y de todo eso, o sea, hubo
una congruencia de factores que hizo eso, pero cuando la gente no tiene nada, pues se lleva por delante lo que sea, no tiene nada que perder. El tema, lo que ha pasado en Valencia, ha sido gravísimo, porque ha puesto en evidencia a todos y cada uno de ellos. No se ocuparon en el antes lo que tenían que haber hecho, que con 220 millones se hubieran hecho las infraestructuras, que hubieran paliado buena parte, es decir, fue una barbaridad lo que cayó, pero hubiera paliado buena parte. No hicieron lo que tenían que hacer en el durante, no se avisó ni siquiera de que se abrían compuertas de los embalses, ni dar la alarma, ni o sea, nada. O sea, los unos estaban a Radio Televisión Española y los otros estaban a ver a quién ponían para controlar la valenciana. Ese es el verdadero interés. Han quedado muy retratados. Pero es que el después, ya viendo todo eso, el después, que a lo mejor tenían más opción de, ya una vez ha pasado, pues intentar reaccionar a ello. Yo creo que todo el mundo es consciente de lo que ha pasado. O sea, lo han dado a cuentagotas, lo han dado incluso a veces hasta con soberbia, echando siempre la culpa al otro, no aportando soluciones ninguna. Es decir, esta gente está trabajando para nosotros, o para Debería. eso cobran. Sí. Para que trabajen para nosotros. Nosotros no tenemos que decirle cómo tienen que hacerlo. Ellos son primero los que tienen que prever los problemas. Es su trabajo, no el mío. Y prever los problemas y actuar conforme aparecen los problemas, sin que yo se lo tenga que pedir. Ellos tienen una cantidad de medios que nunca jamás el Estado ha tenido tantos medios como ahora para utilizarlos en lo que necesitan. Es decir, al principio mandaron a cuentagotas y negaron la ayuda a quienes la estaban ofreciendo, porque era evidente, desde países como Francia o desde comunidades autónomas como Barcelona. Y ahí quedaron los dos partidos retratados. Cada uno le dijo que no al que se lo decía. Y los ciudadanos en medio. Entonces, no, señores, esa gente trabaja para nosotros. Te digo, tienen que adelantarse incluso al problema. Y ha quedado en evidente que nada. Vamos a ver, simplemente, una regla de 3 simple. A doble de recursos, mitad de tiempo para hacer el mismo trabajo. En estos momentos todavía hay un montonazo de problemas. Hubieran metido el doble de militares, el doble de maquinarias, hubieran dejado trabajar a una parte de los bomberos que venían de otro lado, y ya no habría problemas en garaje, ya no habría problemas de alcantarillado, ya no habría problemas de todo eso, y el coste básicamente es el mismo. Solamente que en lugar de estar un mes y medio, 2 meses o el tiempo que tengan que estar los militares que están ahora, están la mitad de tiempo. Es menos incluso, porque la gente que no está pudiendo trabajar ahora mismo y que no está pudiendo hacer vida, si empieza a volver a funcionar y a trabajar, pues empieza a generar impuestos y empieza a generar, con lo cual el coste se aumenta cuanto más tiempo tardes en arreglarlo, y tienes que estar dando unas ayudas que no tendrías que estar dando si lo hubieras solucionado a tiempo. Hoy ha salido un vídeo del ayuntamiento, de un pleno del ayuntamiento de Paiporta, y la gente está desesperada, y ya hemos visto muchos casos, y había otro vecino increpando a los concejales y al alcalde, concretamente a la alcaldesa, diciéndole eso, que no se estaban poniendo medidas, que el ejército estaba diciendo que no tenían permiso para limpiar los garajes, y lo que decíamos es eso. O sea, al final esto acaba explotando, pues alguien que pierde los nervios y pierde los papeles y se arruina en la vida, además, porque cualquier agresión a un cargo público tiene unas penas muy altas, y tenemos un disgusto gordo a nivel social. Pues a pesar de todo creo que se están conteniendo bastante. No, sí. Lo que alguno de ellos ha pasado es lo que tú dices. O sea, al final el tomárselo a lo bestia no suele arreglar. Pero de verdad que por parte de ellos... Al final, perdona Valentín, al final el tema es que al final va a saltar. Yo creo que, como tú bien has dicho, están midiendo muy bien qué van dando y qué no van dando, porque todavía la gente no está, no sé,
al límite de nada. Quiero decir, fíjate en Venezuela, ¿no? Que les faltan de todo los pobres y aún así cuando en las elecciones lo que ha pasado, los miles de muertos que ha habido, o sea, que no podemos rebelarnos como en rebeldía, como en la Revolución Francesa. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Sí que el hartazgo es muy, muy grande, la gente... Es un buen momento para que la gente está empezando a plantearse ciertas cosas, a buscar información, la cosa ha cambiado bastante, pero yo no veo a punto de revelarse y que ocurra. Puede haber una cosa puntual, pero creo que los españoles no somos como muy revolucionarios, somos muy de estar tranquilos en casa y que, bueno, ya se peguen otros por nosotros. Hemos cambiado mucho, a lo largo. Hasta no hace mucho nos hacíamos respetar, Ya, pero yo no veo un 2 de mayo aquí en absoluto cuando nos lo merecemos. Realmente a uno le sale la vena revolucionaria, que yo no soy para nada revolucionario, pero desde luego es que el hartazgo es tan grave que claro, saltará. Yo espero que saltará. Es que las ayudas que están dando es, mira, te voy a retrasar el pago de lo de autónomos. Te voy a tal, y dice, pero si ya no tengo negocio, si me lo han destrozado, he perdido el furgón, he perdido lo del local, no puedo trabajar porque no están las condiciones para tales. ¿Qué me vas a retrasar? ¿Qué tal? O sea, a toda esta gente habría que quitarle el IVA, habría que quitarle toda una serie de cosas, por lo menos en esa zona. O sea, lo de las viviendas, creo que tocaba, haciendo un reparto, hoy en algún de esto, 14.000 euros por vivienda. ¿Qué tal? Eso no te da ni para comprar. El mismo IVA del coche, si te vas a comprar otro, creo que al final, si sumabas todo ese IVA, era más que las ayudas que se daban. Es decir, por un lado te lo dan y por 3 te lo quitan. Si eso es ayudar, es que encima son muy poco inteligentes. Yo sigo pensando que esto le interesa a alguien. Si no, es que no cabe en la cabeza de nadie. Las desaladoras que van a hacer en Marruecos para los campos que van a hacer de hortalizas y tal ascienden a ese dinero, a 220 millones. Es decir, no es comprensible que Marruecos reciba, no porque Marruecos no lo merezca, que las cosas diplomáticas están para algo, pero realmente no es comprensible que se den 220 para desaladoras allí y no se hayan arreglado toda esta serie de cosas que venimos arrastrando desde tiempos inmemorables. No vamos a decir que es de ahora, o el problema es de Sánchez, es que no, es un problema de todo. Los políticos son un problema en España. Correcto. La gente no está visualizando que es un problema, que es que no es un beneficio, ni están ahí para darnos nada. Es que es un problema, es que tú mismo que vives en Canarias, lo del volcán es que es, de verdad, que todavía hay gente viviendo en contenedores, es que es tan vergonzoso, me duele hasta verlo. Por favor, ¿qué gente está ahí? Y gente todavía, pues yendo los domingos a votar cuando tienen que ir a votar y votando lo mismo. ¿Qué conciencias hay ahí, por el amor de Dios? Pero, por ejemplo, mira, hablando del volcán, ¿cómo demonios se puede permitir en una zona que se sabía que era de riesgo? Pues el clásico ayuntamiento que por hacerle un favor a uno, que por no sé cuánto y tal, y entonces yo soy el que te hizo el favor y tal. La mayor parte de los ayuntamientos, por desgracia, funcionan así. Con pequeñas, incluso si yo te permito a ti algo que es ilegal, yo qué sé, un poquitito más de la acera, lo típico de esas pequeñas cosillas, sabes que si luego viene otro, a lo mejor te lo va a reclamar. Con lo cual ya te tengo ya de por vida. Hablaba Miguel de las penas por contra un cargo público, ¿no? Ahora los médicos, los profesores, todo esto. ¿Qué penas hay para esta gente que tiene responsabilidades? Que hay 200 muertos, bueno, 200 muertos, si no hay muchos más. ¿Qué responsabilidades tiene esta gente cuando ni siquiera vemos lógico que no dimitan? Esta gente tiene unas responsabilidades en su puesto, cobrando, pues que lo cobren, pero responsabilidades judiciales graves. O sea, de homicidio, de meter en la cárcel 15 años. Veríamos si estarían tan, es que, Manolo, tan libremente abusando. Tenemos mucho que aprender. En los países nórdicos no te permiten que les mientas. Aquí nos están mintiendo cada rato. O sea, ya damos de entrada que lo que nos están diciendo no es cierto. Bueno, en los países nórdicos no hay bares. Quiere decir que cada país tiene su idiosincrasia. Que en los países nórdicos no hay bares. Vale. Que beben en casa. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. No tienen tanto sol y no tienen playas y todo eso y tal. Vale. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una tolerancia muy laxa
con el tema, por ejemplo, de la mentira. Y si tú permites que te mienten, es que lo que yo digo es que los tuyos no te mienten, los tuyos no te roban, los tuyos, los tuyos no se quedan mirando cómo te pasa la desgracia para luego tal. No, esos no son los míos. Eso es. Y el problema es que muchas veces esos son los míos porque los otros decimos que son peores. Entonces, mientras estemos en ese juego y la gente caiga en ese juego, que al final les manipulan, porque tienen todos los medios, tienen todos nuestros recursos, la mitad del PIB es suyo y lo manejan como les da la gana. Compran periódicos, tienen todos los medios de comunicación, ya lo estamos viendo, Radio Televisión Española y lo otro. Estamos viendo que precisamente una de las que entró a controlar ahora Radio Televisión Española es la que le encontró los DNI, los 2 DNI al juez Peinao. Buscando cómo extorsionarle, porque las cosas son, o sea, ¿tú por qué investigas a ese juez? Pues porque le interesa controlarlo al partido ese determinado. Pero es que encima parece que es también quien difundió o quien tal el tema de los dos de otro, lo de los dos Madrid, lo de Ayuso y tal. O sea, que al final es que esta gente es la que, junto con todas estas asociaciones que comentabas también antes, hablando de redes clientelares y tal, es la que generan una falsa idea. Por ejemplo, el tema de ¿por qué nombré yo hoy el alquiler? Pues porque hay mucha gente que está equivocada. Es cierto que también me puedo equivocar yo. Es decir, aquí no podemos venir como tal, pero eso es científico, el tema del mercado, el cómo funciona y todo eso. Y lo que no puedes hacer es pretender arreglar el alquiler con una huelga de alquiler. Eso es echar gasolina al incendio. Si crees que va a mejorar algo, lo siento, pero no. Y es eso, nos tienen totalmente a sus expensas. Decíais por un lado y por otro. Decíais que veíamos lógico que no dimitieran. Yo creo que no, yo creo que vemos ilógico que no dimitieran, pero lo permitimos. Es como, bueno, pues nada, pues no dimite, ¿qué se le va a hacer?